Bien, Alejandro, el secretario del curso, ¿está ya en sala? Muy bien. Bien, Alejandro, entonces te doy el permiso para que grabes la clase de hoy y luego lo publiques con el grupo, ¿está bien? Ya, perfecto. Enseguida te habilito para que grabes en el Zoom la clase de hoy. A ver, ya está. Alejandro Castro. A ver, vamos. Voy a buscar aquí. Alejandro. Vamos a ver dónde está Alejandro. No te veo, Alejandro, en sala, no te veo, a no ser que estés con otro nombre, ¿no? No te estoy viendo, Alejandro, aquí en la sala. A ver, vamos de nuevo, Gutiérrez, Casillas, Alip. ¿Por qué? Allá, Castro. Ah, aquí está. Aquí está, Alejandro Castro. Entonces, vamos, aquí está. Aquí está. Claro, ya lo pillé. Ya está, aquí. Aquí está. ¿Dónde está Castro Zavala Alejandro? Aquí lo tengo. Ya tenés el permiso para grabar. ¿Puedes grabar, Alejandro? Adelante. ¿Está Alejandro? Perfecto. Entonces yo también voy a... Bien. Entonces, Recording vamos. in progress. Bien, mis apreciados estudiantes, iniciamos la nueva clase de Operaciones Unitarias 2. Por motivo de la toma de los nuevos módulos, pasamos por Internet. Bien, hoy vamos a ver el tercer tipo de intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor de flujo cruzado. Estos intercambiadores de calor se utilizan principalmente para calentar gases. Uno de los gases que más se utiliza en la industria por ser barato y abundante es el aire. Entonces, este intercambio de calor se utiliza para calentar aire para procesos de secado. A ver, vamos ahora con este intercambiador de calor. Bueno, cuando se van a calentar o enfriar un gas como el aire, es recomendable emplear un intercambiador de calor de flujo transversal, también llamado flujo cruzado. Uno de los fluidos es un líquido, normalmente en el interior de los tubos, y el otro es el gas que está en la parte externa de los tubos. Entonces voy a calentar el gas que está en la parte externa de los tubos con un intercambiador de calor de flujo cruzado o flujo transversal. Bien, entonces para calentar un gas se recomienda un intercambiador de flujo cruzado que tiene un área bastante grande de transferencia de calor. Ahí tengo el intercambiador de calor de flujo cruzado. Es parecido a un intercambiador de calor de coraza y tubos, pero no es exactamente igual, ¿no? Como ustedes ven, tiene varios tubos, un fluido en el interior de los tubos y el otro fluido en la parte externa, ¿cierto? Bien, aquí tengo el fluido frío en la parte externa porque la temperatura está en minúscula, ¿no es cierto? Y en el interior de los tubos tengo el fluido caliente. Normalmente es esto como se maneja, el fluido caliente en la parte interna y el fluido frío en la parte externa. Pero también puede ser a la inversa, que en el interior de los tubos esté el fluido frío y en la parte externa el fluido caliente. También. Esto es un intercambiador de calor de flujo transversal con un paso en la coraza y un paso en los tubos, ¿no es cierto? Que un paso en los tubos y un paso en la parte externa. Entonces tengo un intercambiador de calor con un paso en la coraza y un paso en la tubos. Se dice este intercambio de calor, un intercambio de calor de flujo transversal con un fluido mezclado. ¿Cuál es el fluido mezclado? En la parte externa el fluido se mezcla y un fluido sin mezclar. En la parte interna el fluido no se mezcla.
¿cierto? Porque está por el interior de los tubos, no se mezcla. En cambio, en la parte externa está la parte externa de los tubos, este fluido se mezcla. Entonces tengo un intercambiador de flujo transversal con un fluido mezclado y el otro fluido sin mezclar. Bien, pero algunos intercambiadores de calor, para que exista mayor rendimiento de intercambio de calor, tienen ambos fluidos sin mezclar. Aquí tengo un intercambiador de calor con un paso por los tubos y un paso en el lado de la coraza o en la parte externa, ¿cierto? Pero aquí ya tengo unas láminas que separan, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, en la parte externa tampoco el fluido se mezcla. Entonces tengo un fluido, más bien un intercambiador de calor con ambos fluidos sin mezclar. ¿Está bien? A ambos fluidos no se mezclan. Bien, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que este intercambiador de calor tiene menos rendimiento que este otro intercambiador de calor. Es una primera diferencia. La segunda diferencia es que la fuerza motriz, como es la diferencia de temperaturas, en este intercambiador de calor, ¿cierto? La fuerza motriz es menor que en este otro tipo de intercambiador de calor, que en este. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y cómo se halla la fuerza motriz? La diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas para un intercambiador de calor de flujo transversal se halla mediante esa ecuación, esta ecuación. ¿Bien? Entonces, esto tengo la ecuación para el flujo de calor, para un intercambiador de calor de flujo transversal. Inicialmente vamos a estudiar nosotros la fuerza motriz, que es la diferencia de temperaturas. ¿Y cómo se halla esta diferencia de temperatura? Se halla mediante esta ecuación. Ahí está. Diferencia de temperaturas es igual, dice ahí claramente, a un factor de corrección. Entonces debo hallar el factor de corrección para la media logarítmica. O sea, se emplea la media logarítmica, sí. Entonces aquí debo hallar el factor de corrección para la media logarítmica. La media logarítmica se considera como un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Entonces la media logarítmica ya lo tengo aquí. Eso lo vimos en intercambiadores de calor de doble tubo en contracorriente. Entonces la media logarítmica lo tengo aquí. Eso lo vimos en intercambiadores de calor de doble tubo. Entonces hallo la media logarítmica, ¿no es cierto? Y multiplico por el factor de corrección. El factor de corrección para la media logarítmica varía entre 0 y 1, pero en la mayoría de los intercambiadores se recomienda en la práctica que ese factor de corrección para la media logarítmica sea mayor a 0.75. Algunos autores, como el Cao, por ejemplo, indica que debe ser mayor a 0.78, pero nosotros vamos a considerar solamente 0.75 el factor de corrección. O sea, el factor de corrección para un diseño óptimo del intercambiador de calor deberá ser mayor a 0.75. Pero ¿cómo se halla este factor de corrección? Entonces vamos, el factor de corrección es función de dos números adimensionales. R, ahí está R, ¿cierto? Y S, ahí está S. Entonces es función de estos dos números adimensionales. R por un lado y por otro lado S. Entonces, para hallar el factor de corrección, inicialmente debo hallar estos dos números adimensionales. ¿Está bien? Con esto existen ecuaciones, pero es mucho más sencillo y más rápido hallar mediante gráficos el factor de corrección para la media logarítmica. Entonces nosotros vamos a hallar gráficamente. ¿Está bien? En los textos de transferencia de calor existen gráficos que nos permiten hallar el factor de corrección. Entonces, el factor de corrección, una vez determinado, multiplicamos por la media logarítmica y tenemos la fuerza
impulsora o la diferencia de temperaturas para hallar el flujo de calor en un intercambiador de calor de flujo transversal. Ese es el método. Entonces, ¿cuáles son entonces lo que falta aquí es cuáles son los gráficos para hallar FT? Ya tengo R, ya tengo S, ¿y cuál es el gráfico para hallar? Entonces, el gráfico es este. Para un intercambiador de calor con un paso, más bien, con ambos fluidos sin mezclar, aquí tengo ambos fluidos, más bien, un fluido mezclado, entonces, un fluido mezclado, porque aquí el fluido que está en la parte externa, ¿no es cierto? Esta zona se va a mezclar en esta zona, ¿sí? Se mezcla el fluido en esa zona, en la parte externa. Pero el fluido que está en la parte interna no se mezcla, ¿cierto? Entonces, el fluido que está en la parte interna aquí ingresa y esto está en la parte interna, pues, ¿no? Entonces, en la parte interna del tubo va así y no se mezcla esto con este fluido que está en la parte interna de este otro tubo. Entonces, digo, el fluido en los tubos no se mezcla. ¿Dónde se mezcla? En la parte externa. Porque en la parte externa, ¿no es cierto? Tengo que el fluido sí se puede mezclar, ¿no? Entonces, en la parte externa sí se puede mezclar el fluido. Aquí, en la parte externa, ¿no es cierto? Este fluido no hay, en la parte externa no hay quien lo impida. Entonces, este fluido se puede mezclar en la parte externa del fluido. Entonces, tengo un intercambiador de calor con un fluido mezclado en la parte externa y el otro fluido sin mezclar. Entonces, para este intercambiador de calor tiene su propio gráfico para hallar el factor de corrección. ¿Cuál es ese gráfico? Entonces, es este. Ahí dice, o para un intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. Entonces, debo tener cuidado al elegir el gráfico porque deberá indicar en forma clara que es para un intercambiador de calor con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Dice un fluido mezclado y el otro sin mezclar. Entonces, este sería el gráfico para hallar, ¿no es cierto? El factor de corrección. ¿Y cómo hallo el factor de corrección? El factor de corrección se determina trazando una recta. Debo trazar una recta, ¿es cierto? Primero, hallar S. Vamos a hallar S. Debo hallar S primero, este valor. Entonces, determino S. Aquí. S, lo primero. Y aquí. ¿Cierto? Un valor de R, una de estas líneas, por decir R me da 1, por decir, o puede darme 0,8, entonces elijo una de estas líneas. Luego trazo una vertical hasta cortar esa línea y luego una horizontal. Y en las ordenadas de la izquierda determino, ¿no es cierto?, el factor de corrección. Por ejemplo, a ver, si yo tengo aquí 0,55. Entonces, con esto me voy hasta, a ver, ¿dónde? Hasta aquí, por decir, es 0,8. Y luego una línea aquí, ¿no? Una línea horizontal. Y tengo ahí el factor de corrección para la media logarítmica. Aquí tendría, ¿no? Ahí. Listo. Esto debe ser una línea horizontal, ¿no es cierto? Está un poco mal trazado, pero es esa el método. Eso es el método para hallar. Primero hallo S, luego R, selecciono y tengo el factor de corrección. Bien. Parecido a intercambiadores de calor de coraza y tubo. Sí.
Bien, entonces esto es para un intercambiador con un fluido mezclado y el otro fluido sin mezclar. Pero veamos otro intercambiador de calor. ¿Cuál? Este intercambiador de calor. Ahí está, ¿no es cierto? Que está mucho más recto, ¿no? Esto es 0.48, R es 1 y tengo el factor de corrección 0.86, no, 0.92, esto es 8, no, 0.86, son 9, este es 0.85, son 86 aproximadamente. Entonces, de esa forma se halla el factor de corrección para, o sea, este valor, hallo aquí, aquí lo es. ¿Y cuánto es? Es ese valor en este caso particular sería 0.86. A ver, 0.865, ya, listo. Entonces tengo ahí 0.865, ¿cierto? Aquí es 0.8, 0.85, 0.90, 0.865. Entonces, el factor de corrección es 0.865. Entonces, de manera directa, simple, se halla el factor de corrección. ¿Está bien? Esto es para un intercambiador de calor con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. Perfecto, ya está. Ahora vamos a otro intercambiador. Aquí, este es un intercambiador de calor con ambos fluidos sin mezclar. Lo dice explícitamente ahí en el encabezamiento. Ambos fluidos sin mezclar. ¿Cierto? Listo, ambos fluidos. Sí, no se mezcla. Este fluido que está en la parte externa no se va a mezclar con el fluido que está en la parte interna, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ambos fluidos no se mezclan. ¿Está bien? Ambos fluidos no se mezclan. Entonces, cuando ambos fluidos no se mezclan, ¿cierto? El fluido que está aquí no se va a mezclar, este fluido. ¿Está? ¿No? En la parte externa no se mezcla con este otro fluido, con este, ¿cierto? No se va a mezclar. Entonces, esto no se mezcla en la parte externa. En la parte interna de los tubos, peor todavía, porque el fluido fluye por el interior de los tubos. Entonces, tengo un intercambio de calor con ambos fluidos sin mezclar. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, para este intercambiador de calor con ambos fluidos sin mezclar, también tiene su gráfico, que es otro gráfico que se parece al anterior, sí, pero no es el mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el gráfico? Es este el gráfico para un intercambio de calor con ambos fluidos sin mezclar. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que debo hallar, como el caso anterior, es un valor de S. Entonces, determino un valor de S, ahí está. Selecciono un punto en abscisas, luego selecciono una de estas curvas con un valor de R, ¿cierto? Voy a seleccionar con el valor de R una de esas curvas. Ahí está, por si acaso, la ecuación para hallar R. No se olviden que las temperaturas mayúsculas son fluido caliente y las temperaturas minúsculas fluido frío. Y luego debo hallar el factor de corrección para la media logarítmica, ¿no? Con un valor de R y un valor de R y S, ¿cierto? Entonces determino y hallo el factor de corrección para la media logarítmica. ¿Está bien? Perfecto. Ese es el método. Por ejemplo, aquí ya está, ¿no? Aquí, ¿cuánto es S? 0.55. ¿Cuánto es R? 0.6. Aquí está R, 0.6. O sea, este R lo hallé con esta ecuación, ¿no? ¿Cuánto me dio? 0.6. Entonces selecciono esto. 0.6, ¿no es cierto? Ahí está. Y luego con S, que es 0.55, trazo una línea vertical hasta el valor de la curva cuyo valor de R es 0.6. Y en las ordenadas
de la izquierda tengo el factor de corrección para la media logarítmica. En este caso sería 0.93, ¿no? 0.93. Para un intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. Entonces, esta es la forma de hallar. Luego, si ya tengo el factor de corrección, entonces puedo hallar la fuerza motriz para la transferencia de calor, esta fuerza motriz. Ya tengo el factor de corrección, pues, ¿no? Entonces, si ya tengo el factor de corrección, este factor de corrección ya lo tengo, la media logarítmica, entonces ya estoy en condiciones de encontrar la fuerza motriz, delta T, ya. Y ese delta T reemplazo aquí. Listo, ya está, ¿cierto? Ya tengo el delta T. Ven, ya tengo la fuerza motriz para la transferencia de calor, que es la diferencia de temperaturas. Entonces ahora vamos a pasar a ver el área. ¿A qué es igual el área? El área de un intercambiador de calor de flujo transversal es igual a ¿cuánto? Aquí está. El área. Esta área, ustedes ven aquí, esta área es igual aquí a esto, al flujo de calor sobre el coeficiente de diseño y delta T. Hace rato aprendimos a hallar el delta T, pero nos falta hallar el coeficiente de diseño y el flujo de calor. Pero sin embargo el área es igual al número de tubos que tiene el intercambiador de calor. Aquí tengo el área del intercambiador. Entonces, ¿cuál es el método para hallar el área? Primero, hallar el flujo de calor. Sí, el flujo. Eso es lo primero que debo hallar. Sí, el flujo de calor. Luego que determino el flujo de calor, que sería esto, eso reemplazo aquí. ¿Está bien? Y luego debo determinar también el coeficiente global de transferencia de calor. Este coeficiente global de transferencia de calor. Ahí es, ¿no? Eso. Vea, si yo tengo todo esto, puedo determinar el área. El área es igual al número de tubos pi, diámetro externo, y la longitud. Y puedo determinar la longitud del intercambio de calor. Entonces nos resta hallar el flujo de calor y el coeficiente global de transferencia de calor para hallar el área. Pero sin embargo, el área, ya adelantamos, es igual al número de tubos que tiene el intercambiador de calor. Ahí está. Número de tubos del intercambiador de calor. Número de tubos por el diámetro externo, pi, diámetro externo y la longitud. Entonces esto me permite hallar el área del intercambiador de calor. ¿Está bien? Esto es el área. Pero si yo quiero hallar la longitud, despejo la longitud y tengo la longitud o la longitud de los tubos del intercambiador de calor. Cuando digo longitud L de los tubos, me refiero a la longitud de cada uno de los tubos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya tengo una. Pero sin embargo, esta ecuación trabaja con otras dos ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Estas. Las ecuaciones son estas. No solamente esta, sino también estas dos ecuaciones. O sea, trabajan en forma, se complementan estas tres ecuaciones. Tengo aquí para el flujo de calor tres ecuaciones. Uno es la ecuación de Fourier para la transferencia de calor. Estas dos ecuaciones son ecuaciones para flujo de calor, ¿cierto? Ganancia de calor, el primero es el calor que se transfiere al fluido frío y el segundo es el calor que pierde el fluido caliente. Ambos son iguales. De cualquiera de estas dos ecuaciones puedo hallar el flujo de calor, luego reemplazar en la primera, ya tengo el flujo de calor, y despejar el área. Más o menos eso es el método. Estas tres se complementan. No es una sola ecuación para el diseño de intercambiadores de calor. Bien, pero veamos esto con un poco más de detalle. ¿Está bien? A ver, veamos. ¿Qué tengo aquí? Tengo aquí, ya tengo el delta T,
Tengo aquí el intercambiador de calor. Este es el intercambiador de calor de flujo transversal. Tengo aquí un intercambiador de flujo transversal con un fluido mezclado y el otro fluido sin mezclar. El fluido en el interior de los tubos no se mezcla. Sí, no se va a mezclar. Por ejemplo, tengo aquí un fluido en el interior de los tubos, entonces este fluido no se mezcla. A ver, vamos. Uno, que ingrese por aquí. Está entrando por aquí. Ese fluido por el interior de los tubos no se va a mezclar, pues no. No se va a mezclar porque va a fluir por el interior de los tubos. A ver, voy a ver más aquí. Entonces, a ver, vamos aquí. Por el interior. Este fluido que está en este tubo, no se va a mezclar. Mire, sale por el interior. No se mezcla. No se mezcla ese fluido por el interior de los tubos. Pero el fluido que está en la parte externa sí se va a mezclar. Correcto, se va a mezclar. El fluido que está en la parte externa sí se mezcla. ¿Por qué? Porque no está por dentro. Entonces el fluido que está en la parte externa sí se mezcla. Este fluido con este otro fluido o con este otro fluido, sí se va a mezclar. Entonces tengo aquí un fluido con un fluido sin mezclar y el otro mezclado. ¿Está bien? Entonces, este que está en la parte externa se va a mezclar. Bien, entonces un intercambio de calor con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. ¿Está bien? Entonces, el área de transferencia de calor es la superficie lateral de cada uno de los tubos. Bien, tengo aquí. Ya, perfecto. Entonces está formado de esa forma un intercambio. Ahí están los tubos. Los tubos se pueden arreglar en forma cuadrada o rectangular, en los vértices de un rectángulo o cuadrado. ¿Está bien? Vamos a suponer nosotros que el fluido frío, aquí está, el fluido frío, está en la parte externa de los tubos. Ya, tengo la temperatura de entrada y tengo la temperatura de salida del fluido frío. ¿Correcto? Aquí está la temperatura de entrada y tengo la temperatura de salida del fluido frío. Entonces, para hallar las propiedades físicas de este fluido, debo hallar la temperatura media. Temperatura de entrada más temperatura de salida sobre 2. ¿Está bien? Pero además tengo la velocidad del fluido. Ahí está, la velocidad superficial del fluido en la parte externa de los... Ojo, estoy trabajando en la parte externa de los tubos. Para el fluido, en esta parte, en la parte externa. ¿Está bien? O sea, aquí afuera. ¿Ya? Estoy trabajando para el fluido que está en la parte externa de los tubos. Bien, perfecto. Entonces lo primero es hallar las propiedades físicas y además aquí tengo algunas otras variables. ¿Qué variables tiene? Tengo el tipo de arreglo, es arreglo cuadrado, pero además tengo la separación. Vamos a ver. La separación. Entonces tengo aquí, a ver, ¿qué tengo? El espaciado de tubos, ST, en sentido transversal. ST es la separación de tubos en sentido transversal. Entonces, esta es separación de tubos. Si quieren, separación de tubos en sentido vertical. A eso lo vamos a llamar transversal. Y tengo la separación de tubos en sentido longitudinal o horizontal. Aquí está, ¿no? Entonces tengo eso. Bien, entonces tengo ST y SL, que son la separación entre tubo y tubo. El diámetro externo de los tubos lo vamos a llamar de sub cero. ¿Está bien? Entonces, para un arreglo cuadrado debo hallar el número de Reynolds con estas separaciones y con todo, con la temperatura media y todo. Bien, voy a llamar el número de tubos en sentido horizontal a la primera columna, 1, y tengo 1, a la segunda, 2,
a la tercera 3 en sentido horizontal y así sucesivamente hasta NL2 en sentido horizontal los números de tubos. ¿Qué quiero hallar? El coeficiente de transferencia de calor en la parte externa para el fluido frío, que en nuestro caso. ¿Está bien? Eso es lo que quiero. Vamos a empezar con número de tubos que sea mayor a 16. NL mayor a 16. ¿Está bien? Ya, entonces el número de tubos en sentido horizontal es mayor a 16. Vamos a empezar con eso entonces. Bien, vamos entonces ahora a profundizar un poco más. Bien, también los tubos pueden estar en arreglo triangular. Aquí está, arreglo triangular o arreglo escalonado de tubos también, que se llama. ¿Ya? Triangular o escalonado. ¿No es cierto? Para arreglo escalonado, además debo hallar la separación entre tubo y tubo en sentido oblicuo, SD debo hallar. SD, ¿no es cierto? Entonces tengo arreglo, ahí está la separación transversal, tengo la separación longitudinal, pero además debo hallar ese sub D. ¿Está bien? Listo. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo se hallan? Esto vamos a ver enseguida para cada uno de los casos. Para arreglo cuadrado no es necesario hallar SD, solamente para arreglo triangular. ¿Está bien? Bien, vamos entonces. ¿Y cuál tiene mayor rendimiento de transferencia de calor? El arreglo triangular tiene mayor rendimiento. Aquí tengo la temperatura de entrada, aquí tengo la temperatura de salida, ¿no es cierto? Para hallar la temperatura media, pero el que tiene mayor rendimiento, lo vamos a ver en eficacia de intercambio de calor, es un arreglo triangular. ¿Está bien? Perfecto, entonces vamos. Ahí está. Inicialmente vamos a empezar por un arreglo cuadrado de tubos. Aquí tengo un arreglo cuadrado de tubos. La velocidad máxima se halla mediante esta ecuación. Debo hallar la velocidad máxima del fluido en la parte externa de los tubos. Entonces, eso lo determino, ¿cierto? Mediante esa relación, la velocidad máxima del fluido en la parte externa. A la temperatura media ya dijimos que determinamos las propiedades físicas del fluido a esta temperatura media, que es la temperatura, un promedio entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. ¿No es cierto? Y en tablas hallamos todas las propiedades físicas. Y luego reemplazamos esto en esta ecuación. Y tengo el número de Reynolds máximo. El diámetro de aquí es el diámetro. Ahí está, diámetro externo de los tubos. ¿Está bien? Ahí está, ahí lo dice diámetro externo de los tubos. Ahí está. ¿No? Diámetro externo. Entonces tengo esta relación. Bien, el número de Reynolds máximo. Para hallar el número de Reynolds máximo, previamente debo hallar la velocidad máxima. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tengo eso. Entonces, puedo hallar el número para un arreglo cuadrado, ¿no? Vamos a ver dónde estamos. Ahí estamos, ¿no? Para un arreglo cuadrado. Bien. Entonces, ya tengo el número de Reynolds máximo para un arreglo cuadrado. Perfecto. Pero también los arreglos no siempre todos son cuadrados. Aquí tengo un arreglo escalonado o triangular de tubos, ¿no es cierto? Entonces, debo hallar el valor, la hipotenusa, si quieren, de este triángulo que se forma entre estos tres tubos, SD. Para hallar SD tengo esta ecuación. Listo, ahí está. ¿No? Espaciado longitudinal, transversal, etcétera, etcétera. Si el SD es mayor, dice, ¿no? A todo esto, debo igualar. Primero hallo esto y luego hacer esta operación. Si es mayor,
La velocidad máxima lo hallo con esta ecuación. Pero previamente debo verificar esto. Entonces no es tan directo. Debo verificar esto. Esto debo verificar. Si esto se cumple, el SD es mayor a este promedio, entonces la velocidad máxima se halla con esa. Si se cumple, entonces con la velocidad máxima ya puedo hallar el número de Reynolds. Si se cumple lo anterior, ojo. Entonces aquí hallo el número de Reynolds. Listo, aquí tengo el número de Reynolds. ¿Está? Listo, ya tengo el número de Reynolds máximo. Bien, entonces, pero ¿qué sucede si no se cumple esta igualdad o esta desigualdad? ¿Qué sucede si no se cumple? Si no se cumple, la ecuación para la velocidad máxima es otra. ¿Y cuál es la ecuación para la velocidad máxima? Es esta. Si no se cumple, si es menor, aquí ya es menor. Esto, ¿no es cierto? SD ya es menor. Sí, es menor. Entonces la velocidad máxima se halla de esta otra ecuación. No es la misma. ¿Cuándo? Cuando SD, que es esto, es menor a ST más el diámetro externo sobre 2. Entonces, es esto. Entonces, esta es la velocidad máxima. Y con esa velocidad máxima se halla el número de Reynolds. O sea, para arreglo triangular debo tener cuidado en hallar la velocidad máxima. Bien, entonces ya tengo las dos posibilidades para arreglo triangular. Perfecto. Entonces, con todo esto, el número de Reynolds máximo, puedo trasladarme a ecuaciones que tienen esta forma para hallar el coeficiente de transferencia de calor en la parte externa de los tubos. Este es esta. Y aquí quiere decir, esto quiere decir, aquí tengo un subíndice, NL mayor a 16, que el número de tubos en sentido horizontal es mayor a 16. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación es para intercambiadores de calor que tienen el número de tubos mayor a 16 en sentido horizontal. Bueno, ya nosotros hallamos la temperatura media, las propiedades físicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí lo que resta hallar es las constantes. ¿Qué constantes? Las constantes S, más bien C, M y N. Son tres constantes. Las debo hallar. ¿Sabes qué es constante? C, M y N. ¿Está bien? Para hallar esas tres constantes, tengo algunas ecuaciones. Estas son las ecuaciones. Está en función del tipo de arreglo y el... Vamos. Tornamos nuevamente. Todos están en sala. No hay ni uno en sala de espera. Todos están en la sala, en el curso. Empezamos entonces nuevamente. Bien, continuamos entonces con intercambiadores de calor de flujo transversal. Dijimos que para flujo triangular es importante hallar el valor de S sub D. Eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces es importante hallar el valor de S sub D. ¿Y qué es S sub D? Es esto, pues no se olviden esta ecuación. Solamente esto se halla cuando el arreglo es triangular. ¿Está bien? Eso es. ¿Y cuál es la ecuación? Todo esto, pues, ¿no? Entonces tengo todo esto en la ecuación. Solamente para arreglo triangular. Entonces, SL, ¿qué es SL? Aquí está. Es el espaciado longitudinal. SD, aquí está. Esto debo hallar. En realidad estoy hallando por Pitágoras, porque tengo aquí ST, ¿no es cierto? Es en realidad la hipotenusa de un triángulo que forman estos tres tubos. Entonces, SD. Si S sub D es mayor a este promedio, ¿cierto?
Entonces, mayor, entonces la velocidad es esta, dijimos, ¿no es cierto? La velocidad B es la velocidad superficial a la entrada, esta velocidad. Esta velocidad lo tengo. ¿Dónde está? Está la entrada. Aquí no lo anoté, pero está la entrada de esa velocidad. ¿Está bien? Entonces, determinó la velocidad máxima, pero aquí es importante esta velocidad máxima, esta velocidad máxima, es solo cuando se cumple esto. Esto se debe cumplir. Si se cumple esto es la velocidad máxima. ¿Está bien? Y hallo con esa velocidad máxima el número de Reynolds, ¿cierto? Con esa velocidad máxima. ¿Está bien? Listo. Ya. Entonces esto es el SD, debo comparar, igualar con esta ecuación. ¿Ya? Bueno, si es mayor, entonces esta es la velocidad máxima. Pero, ¿qué sucede si es menor? Allá, si es menor, entonces la ecuación de la velocidad máxima cambia. No es la misma. Esto es cuando se cumple esta igualdad. O más bien, esta desigualdad. ¿Está bien? Pero si es a la inversa, por decir algo, SD es menor, ¿qué sucede? Si SD es menor, como ejemplo aquí, SD es menor. Ahora la anterior ecuación no la puedo aplicar. Aquí S sub D, que es la ecuación que está allá arriba, es menor. Así es menor, esta es la ecuación para hallar la velocidad máxima. Ya es otra ecuación. Como ustedes ven, es otra ecuación. No se olviden que D es el diámetro externo del tubo. Esta es la velocidad a la entrada, ¿cierto? Entonces, esto es el, la velocidad máxima. Cuando S sub D es menor a todo esto. Espaciado transversal más diámetro externo sobre 2. Entonces, si yo tengo esta velocidad máxima, puedo hallar el número de Reynolds máximo. ¿Está bien? Entonces aquí tengo número de Reynolds máximo con la velocidad máxima. Listo. D es el diámetro externo de los tubos. Bien, tengo eso. Entonces, ahora ya puedo pasar, tengo el número de Reynolds máximo, el tipo de arreglo, puedo pasar a las ecuaciones. Y las ecuaciones tienen esta forma. Ahí está. Aquí tengo, dice NL, dice aquí NL es el número de tubos en sentido horizontal es, me está diciendo, mayor o igual a 16. Entonces, el número de Nurse es función de una constante C, función de una constante M y función de una constante N. Estas constantes C, M y N es función del número de Reynolds y el tipo de arreglo. Inicialmente vamos a hallar cuando el número de tubos en sentido horizontal es mayor o igual a 16. ¿Está bien? Listo, aquí justamente aclaro eso. Listo. Entonces ya tengo esto, entonces ya. Entonces, como son las constantes varían con el número de Reynolds y con el tipo de arreglo, voy más bien a presentar en forma de una tabla esto. Bien, entonces presentamos la tabla, es esta. Tengo aquí en la parte, esta parte, tengo el arreglo cuadrado de tubos, ¿no es cierto? Y tengo aquí el rango del número de Reynolds. Está, rango del número de Reynolds, ¿cierto? Entonces, primero, a ver, primero, ¿qué? El tipo de arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Cuadrado. Allá. El número de Reynolds. ¿En qué rango está? Por decir, tengo 10.000. Ya, 10.000. Estaría en este rango, ¿no? 10.000. Entre 1.000 y 100.000. Tengo 10.000. Esto estaría aquí en este rango. Para arreglo cuadrado. Entonces, para arreglo cuadrado, si está en el rango de es 10.000, entre 1.000 y 200.000, arreglo cuadrado para número de tubos mayor o igual a 16, entonces el número de Nurse lo hallo mediante esta ecuación que aquí está. Esto. Listo. Esto es
la ecuación. Cuando el arreglo es cuadrado, el número de Reynolds está en el rango de 1000 a 200.000. El número de Nurse, cuando el número de tubos es mayor o igual a 16, porque aquí hay un número también, aquí dice, aquí, eso, para no hacerlo muy largo, esto es cuando el número de tubos es mayor o igual a 16. Entonces, esto es, ya tengo la constante C. ¿Cuánto es para ese rango la constante C? La constante C es 0,27. La constante M es 0,63. La constante N es 0,36. Ya están las constantes, ¿no es cierto? Pero para arreglo cuadrado, si el número de Reynolds es entre 1000 y 200.000, entonces esa es la ecuación. ¿Está bien? Perfecto. De forma similar, se trabaja con el arreglo triangular. También debo hallar, primero, ¿qué tipo de arreglo es? Arreglo triangular. Perfecto. Entonces aquí tengo para arreglo triangular, aquí en la parte inferior. Ahí está, arreglo triangular. Perfecto. El rango, ¿qué rango? El número de Reynolds máximo, ¿en qué rango está? Entonces debo ver el rango. Por decirlo otra vez, está entre 1000 y 200.000. Entonces, esto es el rango, entre 1000 y 200.000. Puede estar también entre 500 y 1000, por decir. No, no hay problema, pero el rango. Si el rango está entre 1000 y 200.000, esta es la ecuación para hallar el número de Nurse. Ahí está. Esta es la ecuación. ¿Cierto? Tengo aquí el número de Nurse. Me dice para un número de tubos mayor o igual a 16. La constante C, en este caso, es igual a 0,35. Esto sería la constante C. La constante, aquí tengo otra constante, ¿no? La constante, mire, aquí además multiplica por esto, ¿no? Ya la constante M sería 0,6. La constante N sería 0,36. Pero tengo esta ecuación que me permite hallar el número de Nurse para un arreglo triangular de tubos cuando el número de Reynolds está entre 1000 y 200.000. ¿Está bien? Entonces, de esa forma se eligen la ecuación. Estas ecuaciones ustedes lo pueden ver en el libro Transferencia de Calor de Yunus Engel. Está en el Yunus Engel estas mismas ecuaciones. ¿Está bien? Ya tengo entonces, ya puedo hallar el número de Nurse, ya sea para flujo triangular o flujo cuadrado. Si tengo el número de Nurse ya, entonces tengo el Nurse, entonces, para un número de tubos mayor a 16, se dice, ¿no? Aquí está, número de tubos. Entonces, NL es mayor a 16, o sea, el número de tubos en sentido horizontal me está indicando que es mayor a 16, mayor o igual a 16. Ya, no, más bien, estoy aquí, más bien aquí dice NL menor a 16. Las anteriores ecuaciones eran cuando el número de tubos era estas ecuaciones cuando el número de tubos era mayor a 16. Pero ¿qué sucede si el número de tubos es menor a 16? A eso me voy. Si el número de tubos es menor a 16, las ecuaciones que vimos anteriormente para número de tubos mayor o igual a 16, las multiplico por una otra constante llamada constante de corrección C sub 2. Y está esta constante. ¿Está bien? Pero ¿cuándo voy a multiplicar? Cuando el número de tubos es menor a 16. De la tabla anterior hallé, esto lo hallé en la tabla anterior, esto, para número de tubos mayor a 16. Esto lo hallé anteriormente en esa tabla. Pero no, el número de tubos no es mayor a 16, es 8 tubos allá. Pero de todas formas, con la tabla anterior, determine esto, por más que sean 8 tubos. ¿Ya? Determine. Ya, listo, determine. ¿Tiene 8 tubos? Sí. Entonces multiplique esto que era para 20 tubos, por decir algo.
para 20 tubos, multiplique eso por un factor de corrección. ¿Está bien? O sea, esto es para 20 tubos, por decir algo. ¿Eso dónde hallo? De esta tabla. Mayor a 16. Ya, lo tengo. Pero el número de tubos es 8, menor a 16. Multiplique entonces por C sub 2, si es el número de tubos 8. Aquí está. Este es el número de, ¿no? 8 por decir 3 tubos. Ya, 3. Ya, perfecto. ¿Qué tipo de arreglo es? Es arreglo cuadrado. Allá. C sub 2 es 0,86 para arreglo cuadrado si el número de tubos fuera 3. Aquí está el número de tubos en sentido horizontal 3. C sub 2, 0,86. Entonces C sub 2 debo multiplicar este valor por 0,86. Ah, no, el tipo de arreglo es triangular para 3 tubos en sentido horizontal. ¿Cuánto es C sub 2? 0,84. Entonces, esto que halló para 16 o 20 tubos debe multiplicar por 0,84 si el arreglo es triangular. ¿Está bien? Ya no es complicado. De todas formas, debo hallar esta primera parte para 16 y luego multiplicar por C2 si el número de tubos es menor a 16. ¿Está bien? Eso es el método. O sea, de todas formas, debo hallar de esta tabla, ¿cierto?, el número de Nurse. Pero el número de tubos es 8. Igual, halle para 16. Este valor de Nurse que halló, multiplica si el número de tubos es menor a 16 por un factor de corrección, C sub 2, y tengo el Nursel para números de tubos menores a 16. ¿Está bien? Listo. Ya tengo el número de Nurse entonces para número de tubos mayor a 16 o número de tubos menor a 16. ¿Está bien? Ya, perfecto. En sentido horizontal el número de tubos. Bien, si tengo ya, ¿no es cierto?, el número de Nurse, entonces ya puedo, ¿cierto? Si ya tengo de esta ecuación el número de Nurse, entonces digo, el número de Nurse es esto. Y despejo el coeficiente de conversión. Aquí tengo ese número de Nurse. Ahí está el Nurse que hallé. Y de esto despejo el coeficiente de convección, que es importantísimo, este coeficiente de convección. Eso despejo aquí. Y tengo el coeficiente de convección en la parte externa de los tubos. Coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte externa de los tubos. Bien, entonces ya tengo el coeficiente de conversión. En la parte interna de los tubos es mucho más fácil, ¿no? Porque ya vimos para intercambiadores de calor, decorarse y tubos en la parte interna, ¿no? Entonces en la parte interna es mucho más fácil. A ver, veamos. Veamos ahora para el fluido en la parte interna, al lado de los tubos, en la parte interna. Debo hallar la temperatura media. Sí, la temperatura. Listo. Del fluido en el interior de los tubos. Cuando digo interior de los tubos, me refiero a este fluido que está aquí adentro. Interior de los tubos. ¿Está bien? Entonces, el fluido que está aquí adentro. Ahí adentro, dentro de los tubos. Porque hace rato hallé para el exterior de los tubos. Esto ya lo tengo. Pero ahora me resta hallar el coeficiente de transferencia de calor para el fluido que está en la parte interna de los. Entonces, en la parte interna tengo el fluido. Ahí está, el fluido caliente, ¿no? Hallo su temperatura media para el fluido en los tubos y a esa temperatura sus propiedades físicas. Todas las propiedades físicas a la temperatura media. El área para el flujo másico en los tubos está dado igual por el número de tubos, número total de tubos que tiene el intercambio de calor, por pi cuartos. Aquí ya es diámetro interno. Aquí dice claramente, diámetro interno. Entonces aquí es, ahí, esa es la diferencia con la parte externa. Aquí es el diámetro interno de los tubos. Entonces tengo el área para el flujo másico. ¿Está bien? El área para el flujo másico. Bien. Entonces ya tengo el área para el flujo másico. Puedo hallar la velocidad. ¿Cierto? Ahí está. Puedo hallar la velocidad. Miren, aquí tengo el flujo másico. Dice, flujo másico es igual. Aquí está. En los tubos.
Es a esto. Tengo el área, sí, acabo de anotar hace un momento el área. El área, esa área ya lo tengo. Entonces, de esta ecuación puedo despejar la velocidad, esta velocidad, esa velocidad. Despejo. Una vez despejado esa velocidad reemplazo en esta ecuación. Ahí está. Listo, esa velocidad. Pero debo despejar previamente. ¿Está bien? Una vez despejado la velocidad, tengo el diámetro interno, el número de Reynolds. Correcto, el número de Reynolds. Determino el número de Reynolds. Entonces aquí tengo el número de Reynolds para el fluido en el interior de los tubos. Pero debo hallar previamente la velocidad. ¿Está bien? Bien, entonces, porque en la mayoría de los casos el flujo másico es dato. Ya, perfecto. Ya tengo la velocidad, el número de Reynolds. Sí, ya lo tiene. Con ese número de Reynolds, determino si el flujo es laminar o turbulento. Si el flujo es laminar, el factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds en los tubos para flujo laminar. Si el flujo es turbulento, ustedes lo saben, mayor el Reynolds allá. Para flujo laminar, bueno, seguimos flujo laminar. El número de Nurse en el interior de los tubos se halla mediante esta ecuación, ¿no? Para flujo laminar, esta es la ecuación. Para hallar el número de Nurse en los tubos, número de Reynolds, número de Planck, diámetro interno, longitud, viscosidad a la temperatura de pared. Entonces determino el número de Nurse para flujo laminar. Por eso es importante hallar primero el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor a 2100, entonces esta es la ecuación para hallar el número de Nurse. ¿Está bien? Pero en la mayoría de los casos, el número de Nurse nos va a dar flujo turbulento. Hacia, si el número de Reynolds es mayor a 4000, previamente debo hallar el factor de fricción mediante la ecuación de Colebrook. ¿Está bien? Ahí está Colebrook. Debo despejar de esta ecuación el factor de fricción. Este factor de fricción. Ahí está. Factor de fricción y factor de fricción. Eso lo puedo hacer mediante el solve. Listo, ya tengo el factor de fricción. Ese factor de fricción que despejé anteriormente, lo reemplazo aquí. Y está, este factor, que es el mismo. Aquí. Oh, voy a reemplazar aquí el factor de fricción. Entonces, este factor de fricción despejo, reemplazo ahí. Aquí también el mismo factor de fricción, ¿no? Aquí, ¿cierto? Entonces reemplazo ahí. Y reemplazo el número de Reynolds, el número de Pratt, etcétera, etcétera, y tengo el número de Nurse aquí. Esta ecuación me permite determinar el número de Nurse. Tengo el número. Listo, mediante esta ecuación. Tengo el número de Reynolds, tengo el número de Pratt, reemplazo en esa ecuación y tengo el número de Nurse. Ahora aquí tengo doble flecha, ¿no es cierto? No quiere decir que ambos sean distintos. Es el mismo valor para que no sea muy. O si quieren, hagamos lo siguiente. Tal vez se confunda esto, ¿no? Lo que menos quiero es eso. Entonces, con el mismo valor, si ustedes quieren. Con esto mismo reemplazo aquí. Ya, listo. Ya, a eso. Entonces, de todas formas, tengo el número de Nurse. Listo, ya tengo. Entonces, si yo tengo el número de Nurse, ya puedo hallar el coeficiente de convección para el fluido en el interior de los tubos. Entonces, ya tengo para flujo turbulento el número de Nurse. Entonces, con el número de Nurse, hallo el coeficiente de transferencia de calor en el interior de los tubos. Entonces, aquí justamente lo tengo eso. Aquí estoy hallando ese coeficiente de convección. Primero determino este coeficiente de convección, multiplico por el diámetro interno sobre el diámetro externo y tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en el interior de los tubos referida a la superficie lateral. Entonces ya tengo los dos coeficientes de transferencia de calor en el interior de los tubos y en la parte externa de los tubos. ¿Está bien? Listo. Con eso ya puedo hallar el coeficiente global
teórico, ¿cierto? Este coeficiente global. Entonces ya tengo los dos coeficientes, reemplazo estos coeficientes aquí. Esto es en el interior del tubo, este es en el interior del tubo, y tengo también el coeficiente en el lado externo de los tubos, que lo voy a anotar. Esto es en la parte externa, esto es en la parte externa. Entonces realizo esta operación y tengo el coeficiente global de transferencia de calor. Teórico, pero, ¿no? Teórico, ahí dice teórico. Es teórico, ¿por qué? Porque no incluye las incrustaciones, por eso se llama teórico. ¿Está bien? Bien, pero un intercambiador de calor, seguramente que existen en un intercambiador de calor, existen incrustaciones, es seguro. Entonces, para prever la incrustación, debo hallar el coeficiente global de diseño, este coeficiente global de diseño. Este coeficiente prevé la incrustación, pero para hallar eso, previamente debo haber hallado el coeficiente teórico, este coeficiente. Entonces, el coeficiente teórico lo reemplazo aquí. ¿Está? ¿No? Entonces, esto se reemplaza ahí. Entonces, debo hallar inicialmente ese coeficiente. ¿Está bien? Listo, ya tengo eso. Aquí yo tengo las resistencias por incrustación. Estas resistencias por incrustación las puedo hallar en tablas, ¿no? Dependiendo del tipo de fluido, ¿no? El tipo de fluido. Entonces realizo operaciones y de eso despejo el coeficiente de diseño. Debo despejar el coeficiente de diseño. Este coeficiente. Este coeficiente. Oh, ¿no? Ese coeficiente debo despejar, el coeficiente de diseño. ¿Está bien? Ese coeficiente se despeja del, bueno, U sub D, en otras palabras, ¿no? Bien, entonces ya tengo el U sub D, despejamos de esa ecuación, entonces ya tengo U sub D. Pero previamente debo hallar el coeficiente teórico y de tablas las resistencias por incrustación. Aquí tengo una tabla. Vamos a la tabla de incrustación. Aquí está. Aquí tengo RD. Para agua, por debajo de 50 grados, 0,1. Para agua, por arriba de 50 grados, 0,2. Para vapor de agua limpio, libre de aceite, 0,1. Para el aire, 0,4. Entonces, estos se hallan en la tabla número 12 del libro Procesos de Transferencia de Calor de Donald Kell. Entonces, de ese libro voy a tomar estos valores. Entonces, esos valores los tomo de ese libro, estos valores. Esto es para el agua, por decir algo, caliente. Esto es para el agua fría. Entonces, sumo, ¿no? Tomo. Y luego despejo, como ya tengo el coeficiente de diseño, despejo el coeficiente, más bien el coeficiente teórico, despejo el coeficiente de diseño. Esto. ¿Para qué? Para hallar la ecuación de diseño. Ya tengo el coeficiente de global de transferencia de calor de diseño, entonces ya puedo hallar, ya tengo esto, ya tengo eso, ¿no? Bien, el flujo de calor lo puedo hallar por cualquiera de estas dos ecuaciones, ya dijimos anteriormente eso también, por esto o por esto. Entonces el flujo de calor ya es dato, flujo de calor dato, esto ya es dato. El delta T lo hallamos hace un momento, pues, ¿no? Claro que sí. Ya el delta T también es dato. ¿Está bien? Bien, la única incógnita sería el área. Quiero hallar el área del intercambiador de calor. Es el área. ¿Está bien? Entonces, puedo despejar de esta ecuación. De esta ecuación hallo el flujo de calor. El delta T lo hallé anteriormente. El coeficiente de diseño, justamente hace un momento lo hallamos. Y despejo el área. ¿Está bien?
Entonces, en eso consiste el diseño de un intercambiador de calor, hallar el área, pero no solamente el área. En algunos casos nos piden la longitud de los tubos. Entonces, bueno, pero eso parte del área. Entonces tengo aquí el área lateral de los tubos, la área lateral, es el área lateral. Entonces de aquí despejo el área y estoy despejando el área de esta ecuación, de esa ecuación, despejo el área. ¿Está bien? De esa ecuación. Entonces voy a despejar el área. ¿Qué debo despejar el área? Pues no. Entonces aquí está el área. Entonces voy a despejar esa área. Aquí lo tengo. Listo, despeje. El flujo de calor ya lo vimos, ¿no? En la clase anterior, más bien en la diapositiva anterior. Tengo el coeficiente de diseño. Entonces tengo el área. Pero ¿a qué es igual esta área? Esta área es igual al número de tubos por pi por el diámetro. ¿Tengo el número de tubos? Sí, lo tengo. ¿Cuánto? 100 tubos o 1000 tubos. Y despejo la longitud. Entonces me piden, calcúlese la longitud del intercambio de calor, por decir algo. Entonces aquí despejo la longitud. Listo, tengo la longitud. O sea, esta longitud, L, esa longitud lo puedo hallar de esa forma. NT es el número de tubos que tiene el intercambiador de calor. O sea, todos estos tubos. El número total de tubos que tiene el intercambiador de calor. De esa forma se realiza el diseño completo de un intercambiador de calor de flujo transversal, que se aplica bastante para el calentamiento del aire para procesos de secado, especialmente. ¿Está bien? Bien, entonces, ya está nuevamente. Bien, vamos a concluir aquí la clase de hoy y la siguiente clase, espero el día sábado, la clase sea presencial, esperemos, y ya vamos a realizar algún problema. ¿Ya? Este libro está muy bien desarrollado, este tipo de intercambio de calor, de flujo transversal, transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones de Yunus Sengel, ¿no? Entonces, la última edición, la sexta edición, que es 2020, tiene bastante cosas nuevas. ¿Está bien? Bien, entonces con esto concluimos la clase de hoy y si tienen alguna consulta pueden activar su micrófono y realizan la consulta. Bien, no habiendo consultas, entonces concluimos aquí. Tengan ustedes muy buenos días y hasta pronto.